Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental. Con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola gente bonita, bienvenidos a este episodio. Primero que nada quiero enviarles un abrazo muy especial y el día de hoy quiero pedirles que estén súper atentos porque desde ya les digo, va a ser un episodio denso, va a ser un episodio de mucha información. Y es que la inteligencia emocional se compone de muchas partes y queremos intentar explicárselo de la manera más sencilla posible. Bienvenidos y hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Juliet, hola a todos nuestros oyentes, espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un gran inicio de semana. Y bueno Juliet, efectivamente el tema de hoy es bastante chévere, importante, porque mucho se habla de la inteligencia emocional, pero creería yo que en la praxis poco se sabe de qué es la inteligencia emocional. Y tratándose de la inteligencia emocional, pues comencemos por saber ¿para qué sirven las emociones? Fíjate que las emociones juegan un papel extraordinario sobre la razón en los momentos más cruciales. Yo he dicho en muchas ocasiones, en otros episodios del podcast, que debemos anteponer la razón a la emoción. Pero cuando entramos a desglosar todo el tema de las emociones y la importancia que tienen en nosotros como seres humanos, es importantísimo saber en qué momentos la emoción va a anteponerse a la razón y es necesario que así suceda para poder actuar frente a distintos escenarios que nos va a poner la vida. Porque es que imagínate, Juliet, que las emociones son las que nos permiten enfrentarnos y afrontar situaciones demasiado complejas, como el riesgo, como la persistencia que nosotros como seres humanos tenemos a veces a pesar de la frustración que sentimos cuando queremos alcanzar algunos de nuestros sueños, de nuestras metas, nuestros objetivos, todo el tema de las relaciones de pareja que muchas veces necesitamos anteponer emociones y no la razón o la intelectualidad, porque en estos casos particulares definitivamente no puede ser resuelta esa situación particular de las que ya les pondré ejemplos más adelante con la razón, es necesario hacerlo con la emoción, porque las emociones tienen una particularidad de que cada una de ellas, de formas muy distintas, nos predisponen para que tomemos acciones y cada emoción nos señala un camino diferente basados en nuestras propias experiencias y en las experiencias de los demás. Un ejemplo sería una persona o un ser querido en una situación de riesgo, donde tu instinto, donde al estar tú presenciando esa situación, por instinto, la emoción te lleva a tomar una acción sin pensar en las consecuencias que vas a tener. Por ejemplo, tú vas por un parque y de repente ves que un niño cae a un lago. En ese momento, lo único que tu cuerpo y tu instinto y tu emoción te invitan a hacer es a rescatar el niño. Tú no estás pensando en ese momento si el lago es profundo, si está fría, si está caliente, si hay animales dentro del agua. Tú solamente estás dejándote llevar por la emoción del momento para solucionar eso que se está presentando. Porque donde antepusieras la razón a la emoción, seguramente te empezarías a cuestionar, puede ser un lago profundo, puede haber animales a los cuales les tengo miedo, definitivamente prefiero pedir ayuda antes que yo entrar a rescatar al niño. Entonces son este tipo de situaciones donde la emoción indiscutiblemente se debe anteponer a la razón. Resulta que es que las emociones también son un impulso que nos lleva a actuar y nosotros muchas veces las vemos solo como esas sensaciones, esas manifestaciones de nuestro cuerpo ante alguna situación, pero también nos movilizan, ¿sí? También nos llevan a tomar acciones frente a determinadas circunstancias de la vida. Por ejemplo, en el caso del enojo, resulta que nuestro cuerpo empieza a bombear muchísima sangre, especialmente hacia nuestras extremidades y nos pone en modo defensa o ataque. En ese caso, por ejemplo, al estar bombeando sangre hacia nuestras manos nos permite empuñar mejor para generar un golpe. También es importante destacar que nuestro cerebro empieza a secretar adrenalina, lo que va a permitir que nuestro cuerpo tenga la energía necesaria para afrontar esa situación que estamos presentando. Entonces, la emoción del enojo frente a una situación en específica prepara mi cuerpo para tomar una acción. Ahora, hay una cosa que me parece loquísima, Juliet, y no sé tú qué opinas frente al tema, y es el tema del secuestro de la emoción a la razón. Porque como ya lo conté ahora en el ejemplo anterior, resulta que la emoción siempre está presente primero que la razón, pero es por cuestiones de milésimas de segundo. Pero en estas situaciones particulares donde el cerebro no se da el tiempo de pensar, o sea, la situación no nos da tiempo de racionalizar lo que está sucediendo, simplemente nos invita a tomar acción. Es como si esos segundos, esos milésimas de segundo dejaran de existir y se convirtieran en mucho más tiempo mientras se resuelve la situación que estamos viviendo. Entonces,
a mí me pasa de forma muy peculiar cuando estoy conduciendo, y es ante situaciones que las personas podrían asustarse, yo tomo acción, ¿sí? No me doy cuenta en qué momento mi cerebro y mi cuerpo reaccionan a lo que necesito hacer en ese momento, pero finalmente cuando resuelvo lo que estoy haciendo, mi razón llega y dice como, jolín, de la que nos salvamos, o sea, este coche nos pasó súper cerca, o estuve cerca de, Dios no lo quiera, haber atropellado a esta persona o haberme chocado con otro coche. Y es ese tipo de situaciones donde la emoción secuestra la razón y tomamos las acciones necesarias para resolver eso que se está presentando sin poner la razón, porque muchas veces la razón nos va a impedir tomar esas acciones que necesitamos en ese momento específico. Y me gusta mucho que toques este tema de las emociones de esta manera, Camilo, porque las emociones son las que nos mueven, las que nos hacen actuar, las que nos llevan a la acción. Y partamos de ahí. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues es la habilidad de reconocer y comprender esas emociones propias y las emociones ajenas. Y para mí no es otra cosa que comprensión emocional. Por eso era tan importante que supiéramos el concepto de emociones antes de entrar en esta definición de inteligencia emocional. Y a partir de esto hablamos de 3 puntos claves que nos llevan a verlo mejor. Primero, entender cómo las emociones se relacionan entre sí. No podemos decir que una emoción surge de la nada porque, por ejemplo, detrás de la rabia puede existir tristeza, decepción, impotencia. Entonces es entender que si tengo rabia, ¿de dónde proviene esa rabia dentro de mí? Y precisamente no es que tenga rabia por lo que hizo cierta persona, sino cómo interpreté yo ese hecho de esa persona. La segunda es observar el impacto de las emociones en las acciones, y es comprender cómo esas emociones afectan tus acciones y cómo afectan o cómo impactan a las acciones de otras personas. Les planteo un ejemplo. No poder controlar mis nervios al hablar en público. Ese pánico de hablar en público está ligado al temor, y ese temor se evidencia de la peor manera porque empiezas a temblar, tartamudeas, te tiembla la voz o te puedes bloquear ahí, enfrente de un público, enfrente de tus compañeros de clase. Y hasta ahí es muy fácil notar que nos da pánico la exposición a las miradas de la gente, quizás a sentirnos juzgados, pero la inteligencia emocional va un poco más allá. Ok, me da miedo, sí, las miradas de los demás porque pueden pensar algo sobre mí, porque pueden pensar algo malo, o porque la imagen que tienen sobre mí pues puede cambiar, o quizás más adelante me van a rechazar con respecto a esto que estoy diciendo ahora mismo. Muchísimos pensamientos aturdiéndonos, ¿no? Pero esto es inseguridad, y la inteligencia emocional dice, vale, quizá pienso en que ellos son superiores a mí, o que ellos saben más que yo, y te empiezas a cuestionar para poder adentrarte un poco más a qué es lo que me está causando todo este temor, todo este pánico, para saber de dónde viene todo esto. Y un tercer planteamiento es la regulación emocional en uno mismo, como mitigar o distanciarse de una emoción para poder enfocarte en algo en particular, como por ejemplo la solución, si se le puede dar a esta situación o a este problema. Pero mucho cuidado, aquí no estoy diciendo que esto signifique controlar la emoción. Quizás lo hablaba con mi terapeuta alguna vez, y es que en una ocasión cometí el error de querer controlar la rabia, y recuerdo muy bien que sus palabras fueron: no guardes la basura dentro de ti. Y es que las emociones se tienen que gestionar, no controlar. Al controlar te prohíbes pensar en ello. Cuando te prohíbes responder esas preguntas que van surgiendo, te prohíbes sentir, y todo esto se va quedando allí guardadito, se va acumulando, mientras que gestionar nos da la oportunidad de sentir y a la vez de abrir los ojos ante la comprensión de esos sentimientos, de pensamientos, de esas acciones que hemos llevado a cabo, y me lleva a desatar nudos, quizás a entender y a comprender, y también me brinda la posibilidad de guardar esa información de manera consciente para una futura experiencia.
Entonces, no busques controlar tus emociones porque terminas guardándolas. Tenemos que gestionarlas. No las guardes, no las reprimas, no las invalides. Es como guardar la basura dentro de tu casa, literalmente. Voy a darles un ejemplo pequeñito. Supongamos que has vivido una relación de esas que te marca mucho, que un día simplemente él o ella se marchó, te abandonó. En ese momento, por lo que sea, pues no trabajaste en ese hecho, no lo sentiste, no lo viviste, no lo resolviste. Decidiste olvidarlo y empezar de nuevo y ya, evadirlo. Pero desde ese suceso no puedes mantener una relación porque a la primera que te da una mínima señal de que te puede abandonar, de que duda de continuar con esta relación o de que tú mismo o misma intuyes que se va a marchar, pues tú te adelantas y le abandonas primero para evitar esa sensación, para evitar ese mismo sentimiento. ¿Qué pasa? Pues que te guardaste de una manera muy bien ese recuerdo y no quieres volver a sentirlo. Imagínate estar cargando con eso durante mucho tiempo, pues a ese paso quizá dejarás que se te escape alguna persona muy valiosa o una persona maravillosa que has encontrado en tu vida por el hecho de no haber gestionado y no haber resuelto este problema que realmente es un problema tuyo porque lo estás cargando tú, nadie más. Bueno, Juliet, frente a todo lo que estamos planteando en este momento, a mí me gustaría poner una pregunta sobre la mesa y es, ¿consideras tú que nosotros los seres humanos podemos desarrollar la inteligencia emocional? Sí, totalmente. Y se puede entrenar, por llamarlo de alguna manera. Vale, yo considero que no, porque se supone que son múltiples inteligencias y cada ser humano viene como con su tipo de inteligencia. Lo que sí podemos, como con el resto de habilidades, es aprender. Entonces por eso se habla mucho de gestión emocional, porque por ejemplo tú puedes no tener la inteligencia matemática, pero desarrollar conocimientos matemáticos a lo largo de tu vida y volverte muy bueno en las matemáticas sin que ese sea tu inteligencia principal. Entonces yo creo que, como tú lo planteas, evidentemente a base de entrenamiento, de autoconocimiento y de praxis, sí se puede empezar a hacer el proceso de conocernos y gestionar nuestras emociones. Pero ya creería yo que el concepto de inteligencia emocional, que ya es algo muy, a mi percepción, es muy intrapersonal e interpersonal, vendría ya como en nuestro paquete de nacimiento. Pero podemos desarrollarlo a lo largo de la vida como una gestión emocional. Justamente te contradices un poco porque si se trata de que sí se puede entrenar, estamos hablando de que sí se puede desarrollar, porque desarrollar es avance, mejorar, es adelantarte a... Claro que sí, pero lo que estamos hablando es basados en los 7 tipos de inteligencias. Entonces se supone que cada ser humano nace con un tipo de inteligencia. El hecho de que no tengas esa inteligencia no quiere decir que no puedas desarrollar la capacidad para hacer eso, ¿sí? Lo que pasa es que quienes nacen con ese tipo de inteligencia sobresalen del resto porque se les facilita muchísimo más. Por eso, por ejemplo, vemos niños genios en las matemáticas, pero eso no imposibilita que si yo me pongo juicioso a estudiar matemáticas, pues aprenda matemáticas. Tal vez no al nivel del niño, pero aprenda matemáticas. Pero entonces has planteado mal tu pregunta, porque has dicho, ¿se puede desarrollar la inteligencia emocional? No, era uno una de los pregunta 7. trampa. Bueno, Juliet, ahora bien, ¿de dónde viene el concepto de inteligencia emocional? Resulta que hay un psicólogo estadounidense que se llama Howard Gardner que postuló la teoría de las inteligencias múltiples, como lo estábamos hablando, y entonces él planteaba que hay una inteligencia interpersonal y una intrapersonal. Entonces, la interpersonal en esencia supone la capacidad de discernir y responder apropiadamente a los estados de ánimo, al temperamento, a las motivaciones y a los deseos de las demás personas. Pero que la clave para el conocimiento de uno mismo es la capacidad de establecer un contacto con los propios sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar este conocimiento para orientar nuestra conducta. Que esto
en mi opinión personal, vendría estando también muy con la inteligencia intrapersonal. Pero luego aparece otro psicólogo que se llama Peter Salovey y el tipo dice como, ok, considero que lo que Gardner dice está bien, pero siento que esto es mucho más amplio, que no se puede limitar solo a eso, y plantea 5 competencias principales sobre este tema de las inteligencias. Y entonces él dice que para adquirir esa inteligencia emocional necesitamos 5 componentes, que son el conocimiento de nuestras propias emociones, la capacidad para controlar esas emociones, la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, el reconocimiento de las emociones de los demás y el control de las relaciones. Bueno, en relación al control que estás hablando, creo que se inclina mucho hacia la autorregulación. Si bien no podemos evitar que algo nos moleste, sí podemos controlar la manera de manifestar nuestro desagrado sin herir a nadie. Donde te refieres a la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, toma gran importancia porque alcanzar los objetivos que nos planteamos depende de mantener un estado de ánimo positivo. Porque cuando la situación o el objetivo que estamos intentando trabajar se torna un poco adverso, pues sabremos cómo manejar ese desánimo y volver a estimularnos para mirar hacia el objetivo. El reconocimiento de las emociones ajenas pues no es otra cosa que la empatía, ¿no? Tiene que ver con comprender cómo se sienten los demás, ya que cada persona pues reacciona diferente, y justamente reacciona diferente pues porque va acorde a sus vivencias y sus experiencias personales previas. Esas como por nombrarlas a grandes rasgos, y quiero hablar acerca de las características de las personas inteligentes emocionalmente, porque estas personas escuchan sus emociones y tratan de comprenderlas, manifiestan sus sentimientos positivos y no solo se desahogan cuando están molestos. Analizan las situaciones en términos de lo que es agradable y lo que no, comprendiendo que todo tiene un lado positivo y también uno negativo. Estas personas no se toman las molestias de los demás como algo personal. Si algo no sale bien como ellos lo tenían planeado, no se ofuscan, sino que buscan entender por qué salió mal y cómo pueden mejorarlo. Son autocríticos, pero sin caer en la descalificación. Siempre están motivados o encuentran la manera de motivarse. Aceptan las críticas, intentan ser empáticos y comprender a los demás, entienden los puntos de vista de otras personas, no juzgan ni censuran, no se enfrascan en discusiones improductivas y evitan incomodar con sus reacciones. Esto no quiere decir, Camilo, que una persona inteligente emocionalmente tenga que cumplir con todos estos puntos, pero sí tiene muy clara muchísimos de estos. Y mira que esto es súper importante, Juliet, porque siempre tendemos a hablar de inteligencia emocional, pero desconocemos realmente todo el trasfondo que hay. Entonces aquí podemos verlo, que no es solo conocer mis emociones, sino empatizar con las emociones de los demás, es poder motivarme, es poder controlar mis emociones. O sea, son muchísimas cosas las que hay detrás del concepto, y por eso podemos entrenarnos para poder empezar a gestionar nuestras emociones, porque definitivamente es muy necesario para absolutamente todos los escenarios de nuestra vida. Y bueno, hemos llegado a lo que serían nuestras cápsulas vitaminas. ¿Qué tienes tú para compartirnos, Juliet? Bueno, la inteligencia emocional, como bien lo he dicho, puede ser desarrollada con práctica y entrenamiento. Muchas personas dicen como, no voy a pensar en esto porque no me quiero atormentar la vida y mejor cierro este capítulo. Pero la verdad es que esas personas están jugando a ver qué pasa. O se me olvida, casi que de una manera superficial lo olvido, o me enfermo de tanto evitarlo. Claro, esto depende de la gravedad o intensidad de la situación. Pero sí debo decir que debemos de estar dispuestos a ser curiosos y a ir al fondo de nuestro sentir, al fondo de esa emoción. Si no sabes cómo hacerlo, te digo, busca ayuda profesional. De verdad que al menos una vez en la vida debemos de darnos la oportunidad de poder conocer todo este mundo emocional, de buscar herramientas que nos faciliten una vida más plena y poder desarrollar ciertas habilidades que
nos van a perdurar por el resto de nuestra vida. Bueno, básicamente esa es mi recomendación de hoy. Bueno, yo creo que mi cápsula está muy enfocada también en algo que tú planteaste, y es el tema de, bueno, tú no lo planteaste de forma directa, pero es el autoconocimiento. Es necesario conocernos, revisar nuestro interior, ver qué está pasando para poder empezar a reconocernos, validar nuestras emociones, no reprimirlas, y poder empezar a darle la debida importancia a este proceso de conocernos. Y bueno, si se les dificulta, como tú lo planteas, Juliet, es necesario empezar un proceso terapéutico que créanme que será de muchísima ayuda. Ustedes que se quedaron hasta el final, les vamos a hacer un pequeño obsequio. Aquí esto acaba de salir así esporádicamente, es más, ni Juliet se lo esperaba. Las personas que escuchen este episodio y lleguen hasta este momento nos van a escribir por Instagram y les vamos a dar un pequeño obsequio, que son unas tarjetas que son un PDF con las emociones y algunas de las características que representan cada emoción, cómo se ven, cómo se sienten, y va a ser de muchísima ayuda porque vamos a empezar a entenderlas, a verlas de otra forma. Y bueno, el primer paso para empezar este bonito camino a la gestión emocional. ¡Wow! ¡Qué regalazo, Camilo! Y es muy valioso porque de verdad que le hemos puesto mucho trabajo, mucho empeño y mucho cariño a estas tarjetas. Así que, gente bonita, encantadísima de llegar hasta el final junto con ustedes. Recuerden que su feedback nos importa. Por favor, coméntenos qué les ha parecido este episodio. Y Camilo, hasta la próxima. Bueno, Juliet, nos vemos en un próximo episodio, y a todos nuestros oyentes les deseo una feliz semana y les envío un abrazo. ¿Creen el hábito de escucharnos? Somos Creavits.